Muy buenas tardes a todos los asistentes a este seminario. Es una gran alegría para mí poder compartir este espacio de formación con docentes de Red Juntos por Michoacán. También agradezco a la UBAC, Universidad Vasco de Quiroga, y a CELOP, Centro de Logoterapia y Psicología Existencial, el haberme invitado a participar en esta temática que estaba viendo la coincidencia del tema por ustedes propuestos: educar en tiempos inciertos, formar conciencia, esperanza y resiliencia. Realmente estamos viviendo tiempos de incertidumbre, y frente a la incertidumbre, qué mejor que desde la educación trabajar desde la conciencia, trabajar para esperanzar y trabajar para formar resiliencia. El tema que yo les traje para el día de hoy, eh, bueno, este es el logo de CELOB, es poder compartir una reflexión desde la logoterapia para aportar a través de la educación en esta realidad que nos toca vivir a nivel mundial. Ahí van a ver en esa primera diapositiva, estamos acostumbrados en el ámbito de la educación a hablar sobre el sujeto de la educación. Me quedé pensando que el sujeto de la educación ya hoy no es el niño ni el joven, sino que es el hombre en general, mirando a la humanidad como totalidad. El hombre como miembro de una comunidad internacional, dado los acontecimientos que estamos viviendo en los distintos lugares del mundo. Ya no se trata de adquirir conocimientos, habilidades psicosociales o profesionales, sino de llegar a lograr ser humanos. Hoy todos necesitamos modelar nuestro rostro humano, ya sean alumnos, docentes, padres, dirigentes sociales, políticos o eclesiales. Oímos hablar que hay gente muy humana y que hay gente muy inhumana. En el libro El valor de educar, Fernando Savater nos habla de dos nacimientos: el primero como hombre, en la matriz materna; el segundo como persona, en la matriz social, pero yo agregaría un tercer nacimiento en el ámbito de lo noético espiritual, en donde uno se va formando el rostro humano, y acá la palabra hombre y persona nos quedan como sustantivo, pero la cualidad de la humanidad es un adjetivo calificativo que algunos lograrán alcanzarla y otros no. De hecho, a nivel mundial estamos presenciando, ¿verdad?, habitualmente gestos de mucha inhumanidad. Me quedé pensando qué extraño es el devenir de la historia del hombre. A pesar de todos los adelantos técnicos, científicos en las ciencias humanas, creíamos que el mundo había comprendido el valor de la democracia, de la paz, de la unidad de los pueblos, y nos volvemos a encontrar con muchas dificultades a lo largo de todo el planeta. Luego de milenios de enfrentamientos bélicos, como así también y a la par de reflexión sobre la naturaleza humana, la historia de la humanidad está atravesada por conflictos, pero también la historia de la humanidad está atravesada, el pensamiento humano, por ¿y qué es el hombre? ¿O quién es el hombre? Desde Aristóteles, que piensa en el hombre como un ser social, hasta Hobbes en el libro Leviatán, cuando dice que el hombre es un lobo para con el hombre, y termina esto resolviéndolo Emmanuel Kant cuando habla de la insociable sociabilidad humana, para sumarle el pensamiento de Karl Jaspers cuando dice que el ser humano es ser con el otro en la vida cotidiana. Pero seguimos presentando, a pesar de ello, luego de miles de años, ¿verdad?, de existencia del hombre, para continuar con la lucha del hombre contra el hombre y bajo cualquier pretexto.
La situación bélica mundial es alarmante, con más de 50 conflictos armados activos en el mundo y unos 92 países involucrados. ¿Acaso a esta altura de la humanidad hemos vuelto a la agresión fratricida de Caín hacia Abel? Es que luego de tanto no hemos aprendido nada. Uno podría preguntarse, ¿y cuáles son los motivos que nos llevan a enfrentamientos? Y casi ningún país en el mundo está lejos de esto. Podríamos pensar en las disputas territoriales, los conflictos de frontera. Hay en México, ustedes tienen también conflictos de frontera, las diferencias ideológicas, políticas, religiosas, culturales, la competencia por los recursos naturales, los intereses económicos, la seguridad nacional, bajo la percepción de que hay amenaza de la seguridad, la historia y la memoria, el nacionalismo y la etnicidad, el liderazgo político, y acá habría mucho para hablar, decisiones y acciones de algunos dirigentes que son necias e imprudentes por parte de los líderes políticos, las ideologías que atentan contra el hombre, contra su dignidad y su identidad, la crisis ético-moral como patología de la actualidad, la deshumanización generalizada en las distintas áreas de la vida humana, el vacío existencial del cual habla Viktor Frankl en la logoterapia, este vacío existencial que nos puede llevar a el síndrome del taxi, lo denominó así, que está caracterizado por adicción, depresión y agresión. Son las tres características que cuando él iba a dar una conferencia a una universidad de Estados Unidos, del aeropuerto a la universidad, le preguntó al taxista, él que tenía este contacto directo con los jóvenes en la calle, ¿cómo los describiría? El taxista dice, veo que están en la adicción, en la depresión y en la agresión hacia sí mismo o hacia los otros. La actitud frente a la realidad. Hay muchos que frente a esta incertidumbre eligen uno de estos dos caminos, ser víctima o ser protagonistas. Y acá la educación tiene mucho que hacer para, bueno, promover el ser protagonista cada uno de su vida. La patología contemporánea es ético-moral, es ético-moral. De hecho, bueno, en los planes de formación, por lo menos en Argentina, en los planes de formación de las carreras, de todas las carreras, pero en especial de las carreras humanistas, de las carreras vinculadas con la educación, antes teníamos ética. Existía la ética y la deontología profesional o ética práctica. Y en muchas carreras, por ejemplo en ciencia política, donde estoy yo, justamente con los problemas de corrupción que tiene mi país, en la carrera de ciencia política no existe ética pública, la han sacado. Y lo mismo pasa en otras disciplinas más. Justamente la ética que debería ser la piedra angular de la formación en el ámbito universitario. Y esto genera vacío existencial. El vacío existencial, si no se elabora, nos lleva a la frustración existencial y esta puede terminar en alguna de las formas de neurosis del sentido de la vida, las neurosis colectivas o de masa, la neurosis de desempleo, la neurosis de los domingos, de los jubilados y en particular las neurosis noógenas. Bueno, hay tres tipos de neurosis, las endógenas o de depresión, endógenas, exógenas o noógenas. No sucedió nada dentro ni fuera, pero el ser humano se experimenta este vacío malestar existencial, que Nietzsche llamaría angostamiento existencial, o podríamos decir una especie de repliegue de la existencia. La educación debería promover un despliegue de la existencia, el famoso edúcere,
¿no? Además de educar el despliegue de la existencia. Pero la frustración existencial nos lleva a un repliegue de la existencia. Y ahí viene lo que habíamos mencionado como síndrome del taxi, las adicciones, las depresiones y la agresión. Frente a esto surge la logoterapia de Viktor Frankl, que presenta la tercera escuela de psicoterapia vienesa, centrada en el sentido de la vida. La primera, el psicoanálisis, fundada por Freud. La segunda, la psicología individual, fundada por Adler. Y la tercera, escuela de psicoterapia vienesa, la escuela de Viktor Frankl, la logoterapia y el análisis existencial. La pregunta es, ¿cuál es la razón de la logoterapia o por qué motivo hablar de logoterapia en el contexto actual mundial? Digamos que la ciencia, por lo menos la que yo practico, la psicología, tiene muchas escuelas, todas válidas y científicamente fundamentadas. Tienen el psicoanálisis transaccional, Gestalt, sistémica, el conductismo, ¿verdad? Bueno, esta es una más. Todas son válidas, pero cada una tiene una modalidad, tiene una idea de hombre, tiene una metodología, tiene un determinado protagonismo en la vida de la comunidad. En el caso de la logoterapia asume, no es solamente el hombre que llega, una persona que es sufriente desde lo mental, es una persona como totalidad que llega con una vida que porta insatisfacción. La logoterapia asume la función de volver inaceptable toda forma de vida indigna del hombre libre. La logoterapia es una filosofía de vida. Hay una logoteoría, una logoactitud, una filosofía de vida y una psicoterapia específicamente hablando, que esta filosofía de vida implica un protagonismo en la vida personal y en la vida social. Recuerdo que Husserl decía que todo hombre es en su filosofar un funcionario de la humanidad. Todo lo que está mal en la sociedad es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y agregaría Manuel Munier en su libro Personalismo, que se lo recomiendo, cuando habla sobre las características del hombre, en la última, que habla sobre la teoría de la acción, dice que es propio del hombre la acción profética de denuncia contra lo que es una injusticia estructural y no promueve el desarrollo y el bienestar de las personas, y la política, en el sentido original de la palabra, la participación en los problemas comunes de la sociedad. Y dice que no hacer profecía, no denunciar lo que está mal y no participar en la actividad propia de la comunidad es renunciar a la condición de ser humano, dejar de ser humano. Yo me quedé pensando en el orden mundial. O sea, uno dice, bueno, más allá de la política, el derecho, o sea, lo que prima es la economía. Sin embargo, pienso que desde la logoterapia, a partir de la logoterapia, deberíamos trabajar mediante la educación para justamente establecer un orden que debería primar en cada uno de nuestros países. En primer lugar, lo que debe primar es el sentido de la ética, los actos humanos orientados al bien común y basados en valores. En segundo lugar, el derecho, el resguardo de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Pero el derecho debe depender de la ética. No toda ley es ética y moral. Luego, del derecho depende la política, la gestión de gobierno en pos de el bienestar de la nación. La política debe depender del derecho. Y recién por último, la economía. La economía como destino universal de los bienes debe depender de la política.
Este debería ser el orden jerárquico para ordenar un poco la situación de las personas en nuestra realidad mundial. Los medios de comunicación, que a veces confunden a la gente, deberían informar y formar desde la cultura y para la cultura, y no el servicio del poder económico o el poder político. El sentido del poder es el servicio al pueblo, el poder como servicio, y el sentido del ciudadano como constructor de un país responsable, comprometido con la construcción de una comunidad fraterna y también con la valentía de interpelar al poder y generar la gestión de lo público. Ante todo, a ver, perdón, a pesar de los desencuentros entre las personas y las naciones, una humanidad más humana y en paz es posible. Necesitamos pasar de ser sociedades de individuos enfrentados a comunidades fraternas. ¿Cuál es la diferencia entre sociedad y comunidad? Dice Bauman. La sociedad tiene que ver con lo público, el derecho y el Estado. La comunidad tiene que ver con lo sentido, lo íntimo y lo duradero. Es labor de la educación familiar, social e institucional que podamos pasar de ser de una sociedad de individuos con intereses personales a una comunidad fraterna, basada en el bien común. Ya que está en juego el tema de la vida, la dignidad de la vida, ¿qué entiende la logoterapia por la vida? Es el valor primordial, es la búsqueda de sentido, como don personal y comunitario, como tarea existencial. Esta es una función típica propia de la educación, poder promover la audacia de vivir en medio de la incertidumbre, como oportunidad para la realización de valores, como servicio al prójimo y la humanidad, como aquello que hay que vivir antes de morir, porque no todos los que mueren han vivido antes de morir. El pensamiento frankliano nos dice que la vida no es algo negociable, ni alienable, ni expropiable. La misma tiene su peculiaridad, su irrepetibilidad, su sacralidad, su trascendencia, y nadie puede avasallarla por ningún motivo. Bueno, me quedé pensando en dónde estamos a nivel historia de la humanidad, el origen del hombre en el comienzo y la teleología humana, el fin de la humanidad, ¿verdad? Sartre dice que el hombre es un ser para la muerte. Dice, el hombre es un ser embarcado sin boleto y yo sé que en Dilú nadie me espera. O sea, no sé de dónde vengo y aunque llegue a algún lugar, nadie espera por mí. Angustia existencial, pensamiento nihilista. Freud también nos habla de el tánatos y el ero, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Y el eros, de alguna manera, lo que intenta es aminorar la pulsión de muerte, y uno dice, ¿y entonces qué es lo que terminará triunfando a lo largo de la vida individual y de la vida como sociedad? ¿Terminará todo este proceso humano destruyéndose a sí mismo? Bueno, la idea es que no. En el comienzo las cosas se originaron desde el amor y debemos pensar que así también deberán terminar. Por eso me permití pensar en 3 etapas del hombre a lo largo de la historia de la humanidad. La primera, el hombre errante, el hombre primitivo que caminaba por las planicies. La segunda, el hombre deambulante. Todavía estamos acá, ¿verdad? Estamos con conflictos, con problemas, con devaneos, con, bueno, problemas económicos, problemas políticos, sociales, religiosos. El hombre deambulante todavía no encontró la brújula existencial, pero desde la educación como faro existencial, debemos tratar de promover
la tercera capa de la humanidad, el hombre peregrino. El hombre peregrino es aquel que sabe de dónde viene y sabe hacia dónde va. Por lo menos, aunque no llegue a la meta, encamina su andar. Esperemos que esta etapa sea la que pronto se instale, ¿verdad?, en la humanidad. La logoterapia se enfoca en encontrar el sentido y el propósito a la vida. Dice Nietzsche, quien dispone de un porqué es capaz de sobrellevar casi cualquier cómo. A veces la gente dice, no tengo voluntad. Para Schopenhauer, lo que mueve al hombre a la conducta es la voluntad de vivir. Para Freud, la voluntad de placer. Para Adler y Nietzsche, la voluntad de poder. Para Viktor Frankl, la voluntad de sentido. Para Jasper, la voluntad de comunicación. La voluntad siempre está, siempre está. Nada más que hay que presentarle un motivo que la ponga en marcha. La logoterapia nos propone el monoantropismo. ¿Qué es esto de monoantropismo? Luego de miles de años de politeísmo, muchos dioses, se llegó al monoteísmo. Un solo Dios, Dios, Alá, Yahvé, como lo quieran llamar. Pero es hora que como humanidad lleguemos a lograr una sola humanidad, monantropismo. Hay una sola y única raza humana. No deben existir las fronteras. Este monantropismo, la casa común del hombre, esto lo decía un filósofo mexicano, Leopoldo Sea, compromiso social y político con la construcción de un nuevo orden mundial. Lo que hay que hacer hincapié es en la acción que cada uno puede realizar en favor del pueblo. Por eso el objetivo es salir, sentido, servicio, responsabilidad, liderazgo personal y social, protagonismo, valentía, coraje, cuántas palabras que inclusive se dejaron de usar en el vocabulario cotidiano. Desde la logoterapia podemos contribuir a través de la educación para encontrar sentido aún en la adversidad. Bueno, esto en los conflictos, en la incertidumbre, aún en la adversidad, por lo que llamamos la fuerza de oposición del espíritu, el hombre es capaz de encontrar un sentido, ¿no? Goethe decía que toda situación es una oportunidad para algo. No depende de uno, ¿verdad?, determinar lo que acontece, pero sí la actitud que pone en marcha. Fomentar la resiliencia, bueno, y ustedes lo han puesto en el lema, ¿verdad? Utilizar cada situación como una oportunidad para crecer a través de ella y por ella, mantenerse sano en un contexto insano, desarrollar la responsabilidad personal y global. Todo hombre es responsable, hay muchos, la palabra responsabilidad que a veces tememos de, bueno, de nombrarla y enseñarla, es un concepto afectivo, viene de sponsa y de sponsus, o sea, misa de esponsales. Para definir responsabilidad habría que definir qué cosa es el matrimonio, un compromiso afectivo, público y solemne. Contribuir a modelar el corazón de los gobernantes. ¡Wow! ¿Cómo hacemos para modelar el corazón de los gobernantes? Bueno, tanto en las culturas antiguas mexicanas, cuando se elegía al gobernante y se lo preparaba, ¿no? O en el Imperio Romano, ¿quiénes eran los candidatos? La palabra candidato, ¿qué significa candidato? Venía de candidez, pureza, se lo vestía de blanco. Se preparaba al gobernante. Pureza, el candidato es alguien puro. Y hoy estamos hablando en muchos países de corrupción. Yo tengo un libro, La Logopolítica, que da el perfil de lo que es el hombre corrupto. Educar para la cultura de la paz y la cooperación mundial. Tomar conciencia del sentido del cuidado de la vida y de los derechos humanos. Promover la esperanza, el verbo esperanzar,
vamos a ver después qué significa esperanzar. Motivar el efecto despertar. Tengan en cuenta que muchos pueblos caminan adormecidos porque le conviene el poder de turno, que el pueblo camine adormecido para que no tomen conciencia de lo que están haciendo con ellos. Esto ya lo decía Platón en su libro Fedro, y ahí viene la palabra letargo, cruzar el río Letio, ¿verdad? Despertar, spergitus, despertar a la gente en quiénes son y cuál es su lugar en la vida. La educación tiene que promover ese efecto despertar, sacar del letargo a los jóvenes para que descubran quiénes son y para qué están. Diría Sócrates, porque muchos se dejan llevar por la marea de la vida, por lo que los otros dicen o hacen, sin pensar nunca quiénes son, no qué son, quiénes son y cuál es su misión existencial. Fortalecer la autotrascendencia. Hoy estamos en un terco autocentrismo. Fortalecer la autotrascendencia, el autodistanciamiento, el ejercicio de la libertad desde la educación. Solo es libre aquel que tiene la capacidad de elegir y de decidir. La elección es un acto intelectual de elegir entre dos o más opciones, pero no alcanza con este acto intelectual. Luego viene el momento volitivo, en donde yo me decido por una de las elecciones realizadas. Solo el que tiene capacidad de elegir, discernimiento intelectual, y el que tiene fuerza de voluntad para tomar lo que eligió y prescindir de lo que no eligió, recién ahí ese es libre. Y el tema de la responsabilidad. Acá hay, nosotros hablamos del término esperanza. La palabra esperanza viene de dos palabras, expectatio, que tiene que ver con espectador, el espectador que se sienta a contemplar la obra de lo que los otros hacen, es una actitud pasiva, eso es la vana esperanza. Pero después está spes, en latín. Spes quiere decir, yo confío en lo que yo hago, porque nadie vendrá a resolverme la vida, ni papá Dios, ni papá Iglesia, ni papá Estado, ni ningún otro papá, sino que uno mismo debe ser padre de sí mismo. Esto lo afirmaba Gregorio Nacianceno. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre optimista y el hombre esperanzado? El hombre optimista es aquel que espera que las cosas se resuelvan, que no se compromete con nada y que se limita a mirar cómo pasa la vida. Mientras que el hombre esperanzado es aquel que se siente interpelado para actuar, que no se permite ser indiferente y que pone en marcha la audacia de vivir. Yo no sé si ahí los jóvenes tienen en claro esto de la audacia de vivir, el coraje de ser valientes. La logoterapia se presenta como una patología del espíritu de la época. Va dirigida al hombre porque hace hincapié en la voluntad del sentido. Tiene una orientación hacia el sentido, es llamada la no dinámica. Hay una finalidad, una teleología vital. Es una psicoterapia que profesa una determinada concepción del mundo, no la autopercepción que algunos clanes urbanos o tribus urbanas, ahora aparecieron los Terians, una nueva tribu urbana, se autoperciben animales. No, sino una concepción que sea realista, concreta, práctica. La logoterapia es un proceso de rehumanización, porque a lo largo del tiempo hemos sufrido una deshumanización, y esto es a través de la autotrascendencia. La logoterapia distingue a la persona de la enfermedad y hace hincapié no en el síntoma, sino en las potencialidades humanas. La logoterapia no invalida las otras escuelas psicológicas y tiene tres pilares: el marco teórico, la logoteoría, la logoactitud y la logoterapia específicamente hablando. Y en cuanto a los fundamentos esenciales, después si quieren pueden leerlo en la bibliografía de Frankl,
parece el trabajar sobre la libertad de la voluntad. La voluntad siempre es libre, la claridad de la conciencia. La conciencia siempre es clara. O ahora queda en uno poder escuchar o no lo que la voz de la conciencia nos dice. Y el sentido de la vida que siempre está presente aún en las situaciones más adversas. La logoterapia es realista y desembarca en el lado sano de la persona. En lugar de desembarcar en el lado enfermo, patológico, en el error, en el fracaso, desembarca en las potencialidades aún latentes por desarrollar. Y la siguiente característica es la obviedad. Lo que propone la logoterapia es algo obvio, de sentido común. ¿Cuál debería ser el comportamiento del hombre en cuanto ser humano? La logoterapia guía y acompaña al alumno, al paciente, a transformar la desesperanza en un triunfo personal, es decir, la resiliencia. Propone una metodología que desembarca en la actitud, más acción y menos reflexión. La clave en esta terapia, más que las técnicas psicodiagnósticas, psicoterapéuticas o pedagógicas, es el vínculo entre el terapeuta y el paciente, entre el docente y el alumno, el encuentro existencial en lo que sana y lo que educa. Yo ayudo a sanar y ayudo a educar con lo que soy, no con los conocimientos. Puedo estar lleno de conocimientos, diría don Ernesto Sábato, allá junto con los dioses del Olimpo, pero muy alejado del ser humano doliente, de lo que llamaría Víctor Frankl el Homo patis. Un segundo que se me desconectó la batería. El Homo patis, el hombre doliente de carne y hueso. A veces nos hemos olvidado, ¿verdad?, del ser humano con el cual estamos trabajando. Por eso la logoterapia apunta a humanizar y personalizar, desarrollar la comunitariedad, un concepto que en la antropología natural latinoamericana, ¿verdad? El hombre se relaciona con los tres otros, con la naturaleza, la madre tierra, con los otros hombres a través de la comunitariedad, término que no sé si existe en el idioma español, castellano, pero bueno, es una realidad. Y después la religiosidad popular, la relación con lo trascendente. Es muy importante esta comunitariedad, esta concepción del hombre, como persona en comunidad de personas. Bueno, ahora no hay tiempo, si no les contaría una poesía de una poetisa africana, Tolba Fonen, cuando nos cuenta acerca de la propia canción, cómo la comunidad le crea a cada integrante que nace su propia canción y se la canta en distintos momentos de su vida, cuando nace, cuando se casa, cuando distintos momentos. Pero hay un momento que se la vuelve a cantar, se reúnen todos en la tribu y es cuando comete un acto antisocial. Ahí es donde uno ha perdido la noción de quién es. Entonces toda la comunidad le recuerda quién es y a dónde pertenece. Según el doctor Bretones, el verbo logoterapéutico por excelencia es el verbo salir, salir como apelación a una tarea existencial, salir al encuentro del otro. La logoterapia y la educación cumplen el rol de despertador de conciencia. Ustedes pusieron ahí la palabra conciencia, despertador de conciencia, porque el hombre corre el riesgo de transitar por la vida, diría Sócrates, sin nunca llegar a saber quién es, para qué existe y cuál es su misión existencial. La logoterapia a través de la educación debe despertar en el alumno el rol de protagonista de su historia. Nadie vendrá. Cada uno debe ser artífice de su propio destino. Y ahí aparece la idea de proyecto de vida, una tarea muy propia de la educación. Cada uno debe lograr su propio proyecto de vida, que no son ocurrencias antojadizas. Quiero ser gato, quiero ser perro, quiero ser jirafa.
es la orientación organizada de los esfuerzos que cada uno hace para dar vida a la vida. Para quienes no han podido desplegar el sentido de sus vidas, el pasado se convierte en una carga que se arrastra, el presente en un problema y el futuro en una amenaza. Sin sentido, la existencia no vive plenamente y la vida no existe sanamente. Por eso la logoterapia contribuye a tener motivos y esperanzas para trabajar, luchar y amar. Y acá está la propuesta de una educación en donde podamos comprometernos con la propia formación y trabajar para ser un activista de cambio y transformación social y mundial, de despertar en los alumnos la capacidad de amar, de ser artífices del diálogo, del encuentro comunitario, de trabajar, perdonar, agradecer, de ser optimista, de descubrir el valor del humano, de alegrarse con los logros del prójimo y de acompañarlo en sus fracasos. La educación debe acompañar a descubrir la identidad y la misión existencial, porque el hombre de esperanza podrá tener errores, el alumno podrá tener errores y flaquezas, la debilidad siempre está en el hombre, pero siempre termina logrando su fe. Y por último, no estoy viendo el tiempo, ya con esto terminamos, son y 20. Les dejo esta reflexión. Cada alumno tiene en su vida su propia mano, en su mano su propia vida, perdón. A veces cuando viene un paciente joven, le hago la comparación con un auto 0 kilómetros nuevo. Vos tenés en tus manos este auto nuevo, el único, no habrá otro. Depende cómo lo trates o qué hagas con él, en qué terminará siendo ese auto. Cada alumno, cada paciente tiene en su vida, tiene en sus manos su propia vida, como la piedra. Debemos ser como roca en medio del mar. Pero ¿qué hago con esa roca en medio del mar? Miren, el distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino, cansado, la utilizó de asiento. Para los niños fue un juguete. Drummond la poetizó. David mató a Goliat. Michelangelo le sacó la más bella escultura. En todos estos casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre acompañado por sus padres y por sus educadores. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Ahí lo tomo como dato existencial, lo que soy y lo que tengo. Lo que hago con ello es cuestión de decisión mía. No son las cosas mismas las que al hombre lo asustan y espantan, sino las opiniones engañosas que el hombre de las mismas tiene. Bueno, les agradezco, hasta acá llegué, eh, les agradezco que hayan tenido paciencia. Ayúdenme, ¿qué hago ahora? Donde dice dejo compartir, ¿no? Por favor, Ahí está. Bueno, espero no haberlos cansado y quedo a disposición de ustedes en lo que resta del tiempo. excelente. Agradecemos, doctor, esta ponencia y me voy a permitir dar lectura a las preguntas y comentarios que nos han compartido los participantes de este webinar. Tenemos por aquí una pregunta de Ivalu Larios. ¿Cómo puede iniciarse en clase una reflexión sobre el sentido de la vida? ¿Con lecturas, poemas, películas o qué recomienda? Sí, hay mucho material. Bueno, películas las hay también, ¿no? Yo a veces comento, por ejemplo, trabajo, bueno, yo ahora estoy en la universidad, ya soy grande, no estoy con los chicos, pero estuve con chicos. En la película de Titanic me ayudó mucho, especialmente el final, ¿no? Pero eh, tienen bibliografía.
no tanto desde la psicología, sino desde la filosofía. Se llama, si son chicos pequeños, tipo 5 o 6 años, Liz, Rebeca, Hospital de Muñecos, Descubriendo el sentido del mundo. Si son chicos más grandes, de Philip Kahn, Historias para pensar 1 y 2, tienen ahí tienen un manual con cuentos con varias partes, ¿no? Y después tienen la guía para el docente, porque pueden dividir el grupo de alumnos en varios grupos pequeños y darles una guía de preguntas sobre el mismo relato. Por ejemplo, voy a contar la primera hoja de Liz. El primer tema es, vieron que hablé mucho sobre la identidad. O sea, hoy en día una de las patologías de hoy es el tema de ¿y quién soy? No qué soy, quién soy. Entonces los chicos empiezan con esta cuestión de ¿y cómo me autopercibo? No queda en claro quién soy. Desde ahí ya el primer cuento de Liz es el nombre. ¿Cómo te llamas? ¿No? Entonces cada uno dice su nombre, quién te puso ese nombre, quién más se llama en la familia, con qué asocias ese nombre, si pudieras cambiártelo, ¿qué nombre te pondría? Bueno, el tema del nombre tiene todo otro análisis, el verbo nombrar, ¿no? El poder que tiene nombrar las cosas. Además, ese poder es sobre uno, pero ya ahí empiezan a trabajar la identidad y junto con la identidad va de la mano cuál es mi misión, que no hay que confundir mi misión como adhesión a una actividad de vida existencial con mi profesión laboral por la cual recibo una remuneración mensual. Pero sería muy largo explicar esto. A lo que voy es, sí, hay material cinematográfico y hay material bibliográfico. Tienen filosofía para niños. Busquen Philip Kahn, Matthew Lipman es el otro autor, Matthew Lipman. Bueno, y se ayudan con esos cuentos, ¿no? Para trabajar. En los que son más pequeños que no escriben, en lugar de escribir, dibujan. No sé si respondí. Excelente. eh, sí. Sí, doctor, muchas gracias. También por aquí, Araceli Campos dice, hola, profesor, me encanta su ponencia. La logoterapia, ¿cómo la trabajo desde el preescolar con los alumnos? Ella es maestra de preescolar. Sí, en este caso no habría no deberíamos llamarla logoterapia, sino logoeducación, porque sería cuáles son los principios de la logoterapia como escuela psicológica, cómo lo aplico a la educación. Yo, por ejemplo, tengo un libro que es La logopolítica, cómo aplico estos principios al ámbito de la política. Bueno, en el caso de la logoeducación es muy importante, por ejemplo, cuál es la concepción, la idea de hombre con la que trabaja un docente y cuáles son, ahí si quieren algunos libros tienen Escuela para Padres y Docentes de Alejandro de Barbieri y tienen Educar sin culpa, también otro libro de Barbieri. Pero lo importante es, ¿y quién es el niño para mí? Y por ejemplo, vean lo que pasa si tomo la definición antropológica de Watson. Dice, denme una docena de niños, ¿verdad? Y yo haré de ellos a mi voluntad docentes, abogados, vagabundos, delincuentes. O sea, es la idea de John Locke cuando dice, hominus sentam quantabula rasa, el hombre es como una hoja en blanco, el docente puede escribir en él lo que quiere. Depende de la idea que yo tenga, la idea de persona. Lo mismo pasa en la medicina. ¿Cuál es el fundamento antropológico de la medicina, verdad? Y después va el tema del encuentro médico, el encuentro pedagógico, la modalidad. Hay muchos talleres de habilidades psicosociales para docentes, talleres de habilidades psicosociales para docentes. Lo que tenés es el marco teórico y la cuestión actitudinal. Lo que no va a cambiar es el contenido académico, curricular, que depende de cada país, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, doctor. Por aquí nos
nos comenta Pablo Rangel si podría compartir un poco más de bibliografía, quizá escribirla, no sé si en su presentación contenga directamente bibliografía y así como algunos otros recursos para poder trabajar contenidos de filosofía con ese enfoque. No sé cómo escribirlo acá, pero se los puedo decir. Si es bibliografía en general de la logoterapia, les recomiendo los dos primeros libros. Víctor Frank tiene más de 27 libros, pero al menos los dos primeros, lo que es El hombre en busca del sentido, de Editorial Herder, y Psicoanálisis y Existencialismo, de Fondo de Cultura Económica, Barcelona. Pero con esos dos, el primero da la presentación y la historia, cómo surgió el proceso, la vida de él, el experimento en Crucis. Pero es medio duro porque cuenta lo acontecido en el campo de concentración y algunos conceptos teóricos. Pero el que es muy bueno, que van a poder utilizar en el ámbito educativo, es el segundo, Psicoanálisis y Existencialismo, porque habla sobre el sentido del amor, el sentido del trabajo, el sentido de la comunidad. Va abordando, él presenta una clasificación de valores, los valores de creación, el sentido del trabajo y de la comunidad, los valores de vivencia, el sentido del amor, y los valores de actitud, donde aparece el sentido del sufrimiento, la culpa y la muerte. Todo eso lo trabaja ahí. Después tienen un libro muy lindo sobre la filosofía de Karl Jaspers, que es precisamente el capítulo 1 y 2, donde habla sobre las situaciones límite y cómo vivirlas. ¿Qué hago con ahí? Bueno, el asombro de Platón, la admiración de Aristóteles, la duda metódica de Descartes, pero todos nos encontramos con situaciones límite. En el aula, yo trabajo, en mi distrito son 2 millones y estamos en la zona más dura de Argentina, más difícil de Argentina. Yo he caminado durante 30 años y ahí estábamos los chicos atravesados por la situación límite, el frío, el hambre, la violencia, la droga, la ausencia de un techo, la familia disociada. Entonces, ¿y qué hace uno con las situaciones límite? ¿Verdad? Y tienen, si quieren a nivel didáctico, después tienen los otros 20 y pico de libros, a nivel didáctico, de un peruano nacionalizado mexicano, Guillermo Pareja Herrera, el libro Comunicación y Resistencia. Él está en Chihuahua. Con ese libro tienen la presentación didáctica de todo lo que es la logoterapia. Yo también tengo unos 7 libros: Logoterapia clínica y aplicada, Logopolítica, Solidaridad, Sentido y Autotrascendencia, pero con esos tres, y después, bueno, van a ver, y el de Alejandro Barbieri, para ustedes que son docentes, Educar sin culpa, ¿no? El de Fernando Sabater, El valor de educar, el tema de los límites, de Ansel Grun, ¿verdad? Límites sanadores, porque acá, por lo menos en Argentina, es medio difícil poder tomar conciencia de los límites, lo que conviene o no conviene hacer, hasta dónde está permitido hacer. Tengan en cuenta la palabra, el libro es, lo dije recién, de Ansel Grun, como dije, eh, el de los límites, bueno, se me fue el nombre, lo acabo de decir. Límites sanadores es el libro. ¿Por qué límites sanadores? Vean, el límite, y existe la filosofía del límite para trabajar con los chicos el tema de los límites. El límite tiene un sentido. Habría que escribir sobre, hablar sobre el sentido del límite. ¿Qué? No, esto no lo podés hacer. Tiene un sentido, no es retarlo, no es prohibirlo, no es negarlo, no es reprimirlo. El sentido del límite. Mire, el límite es termini, donde termina algo. Yo acá tengo la mesa. Si no estuviera la mesa, el vaso se cae y se rompe. El límite me preserva de no dañarme. Si a la palabra termini, que es límite, le agrego la partícula ex, nos queda la palabra exterminio. O sea que si no tengo en cuenta los límites,
nos autoexterminamos o exterminamos a los demás. No estamos por el lado de negar, estamos por el lado de los valores se presentan por delante, no se empujan por detrás a los alumnos. Entonces, se le presenta por delante el valor de considerar los límites como algo bueno y sanador, ¿no? Como algo conveniente a tener en cuenta. Ese libro está muy bueno. No sé, Sí, excelente, doctor. Muchas gracias. También aquí nos comenta Adriana Servín, de precisamente del CELOP, el correo del CELOP y del doctor Musi, en caso de que haya algunas otras inquietudes, porque ya tenemos muy poco tiempo, estamos a punto de cerrar la sesión. Nada más quisiera compartirle, por aquí nos ponían, José Luis Jorvila. Actualmente en el mundo la principal crisis es la socioambiental. La mayoría de los límites planetarios se han sobrepasado. En este contexto de urgencia estoy convencido de que la logoterapia tiene un papel fundamental para desarrollar la educación hacia el sentido propio, como acciones individuales y sobre todo de cooperación para prevenir y mitigar los problemas del medio. ¿Conoce algún grupo de logoterapeutas que trabajen en este tema? Sinceramente no, aunque la crisis socioambiental, a lo mejor él lo incluye en la palabra socio, detrás del problema ambiental está la conducta del hombre, porque muchos de los problemas ambientales tienen que ver con la inconducta humana. Pero sí, si quieren, lo podemos averiguar, porque, bueno, no sé si has puesto mi email, si quieren pueden poner mi WhatsApp y yo los integro, los que quieran. Hay un chat social de unas 300 personas de logoterapia y otro de unas 600 personas de Europa, América y de Asia. Y en ese chat pueden preguntar esto que me están planteando. Bueno, si en Europa, América o Asia hay algún grupo, ¿verdad? No sé si tienes mi número, el WhatsApp 155, o si Adriana lo puede poner, 155 424 8115. 155, y yo los incorporo a la red y ahí preguntan bibliografía, lo que quieran plantear y les van a responder desde distintos lugares del mundo. Red Internacional de Logoterapeutas. Excelente, doctor. Muchas gracias. Ya por aquí hemos dejado el contacto de WhatsApp. También el correo ya por aquí se los comparto en un momento, tanto del CELOP como del doctor Musi, para que quien guste pueda también solicitarles ahí alguna información que les puedan ampliar. Y pues nada más reiterar el agradecimiento, doctor, por esta ponencia que sin duda nos ha encantado a todos. Y bueno, a nombre del noveno encuentro docente organizado por la Red Juntos por Michoacán, agradecemos profundamente su valiosa participación y fue un placer haberle escuchado. Gracias a ustedes por haberme invitado, fue un honor conocerlos. Y bueno, los que quieran el Power, si me escriben por el mail, se los envío. ¿Eh? Excelente. Bueno, un abrazo a todos y que tengan buena finalización de seminario con lo que continúa. Igualmente, Buena, muchas gracias. buena vida. Hasta luego.